En este video exploraremos cómo el trauma, el estrés, el duelo, la ansiedad y el agotamiento contribuyen a las enfermedades autoinmunes ANA positivas. No solo discutiremos las investigaciones más recientes sobre enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome de Sjögren y la enfermedad mixta del tejido conectivo, así como la disfunción del microbioma intestinal, sino que también propondremos posibles soluciones para resolver las enfermedades autoinmunes ANA positivas. Hola a todos, soy el Dr. Chanu Dasari, un cirujano especializado en revertir la inflamación causada por la disfunción del microbioma intestinal. Mi enfoque único para revertir los síntomas en tan solo 6 semanas se llama el método mente-intestino-inmunidad y ha ayudado a miles de pacientes durante la última década. Puedes obtener más información visitando mgiclinic.com. Ahora, si has visto algunos de mis otros videos, sabes que he sido un firme defensor de la modificación de los factores de riesgo y de revertir las causas raíz de la inflamación autoinmune provocada por anticuerpos antinucleares, como ocurre en el lupus, el síndrome de Sjögren y los trastornos mixtos del tejido conectivo. La mayoría de mis videos han hablado sobre estudios científicos altamente técnicos que describen cómo prevenir la disfunción del microbioma intestinal, que es la causa raíz de la mayoría de las inflamaciones provocadas por anticuerpos autoinmunes, como ocurre en el lupus, el síndrome de Sjögren y los trastornos mixtos del tejido conectivo. Ya sabemos que el 80% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino y que los intestinos también contienen más de 1 billón de bacterias en su interior. Si has hojeado algunas revistas recientes en los kioscos, verás artículos como "Cómo el duelo afecta a la salud intestinal". Incluso asociaciones médicas destacadas han publicado manuscritos que describen cómo el estrés y el trauma son factores significativos de la disfunción del microbioma intestinal en condiciones como el lupus, el síndrome de Sjögren y los trastornos mixtos del tejido conectivo. Obviamente, cosas como el estrés, el trauma, el duelo, la depresión, la ansiedad y el agotamiento son a veces difíciles de medir, y por eso en este video exploraremos cómo estos tipos de estados emocionales negativos afectan nuestra perspectiva y nuestra toma de decisiones en el presente. El objetivo aquí no es explorar los secretos oscuros y profundos del pasado, ni analizar tu crianza. Para eso están los terapeutas y consejeros. El objetivo aquí es generar conciencia sobre cómo el trauma, el estrés, la ansiedad y el agotamiento contribuyen a nuestro mantenimiento de la salud en la actualidad. Recientemente añadimos un módulo completo a la Academia Mente-Intestino-Inmunidad, que presenta ejercicios de entrenamiento diario que puedes hacer por tu cuenta o con la ayuda de un mentor o coach para aumentar tu conciencia sobre los estados emocionales negativos y el estrés. Lo mejor de todo es que los miembros de mi clínica trabajan muy de cerca con nuestro equipo para ayudar a resolver estos efectos, y en poco tiempo logran una sanación poco común. Así que comencemos. ¿Por qué estamos hablando siquiera de trauma, estrés, ansiedad y emociones negativas? Médicos y autores prominentes estiman que el trauma representa más del 80% de la inflamación crónica. Esto incluye disfunción digestiva, inflamación inmunológica y estrés emocional. El trauma conduce al estrés, que lleva a la inflamación, lo que a su vez provoca disfunción del microbioma intestinal y autoinmunidad. Incluso hay algunos estudios que predicen un aumento de casi 7 veces, es decir, un 700%, en la incidencia de ciertas enfermedades autoinmunes en personas que han experimentado trauma en sus vidas. Eso es mucho, y también significa que la experiencia de vida es más importante que la genética como causa de inflamación. Y si crees que el trauma no te afecta, recuerda que existen 2 tipos de trauma. Primero está el trauma mayor. Ese es el trauma con T mayúscula. Este tipo de trauma incluye cosas como negligencia, pobreza extrema, racismo, acoso escolar, abuso sexual, muerte de un familiar, abuso emocional y físico, trauma médico y divorcio. Aquí tienes una respuesta automática y una adaptación mente-cuerpo a un evento de la vida específico, identificable, doloroso y abrumador. Esto puede ocurrir durante la infancia o incluso en la adultez. Luego está el trauma con T minúscula. Ese es el trauma con T minúscula, y estos son eventos más sutiles, menos memorables y aparentemente ordinarios.
Quizás fue la forma en que te criaron, incluyendo tus creencias culturales y lo que valoran tus padres. El trauma con T minúscula es una desconexión de ti mismo incluso en ausencia de algo como el abuso o una amenaza abrumadora. Proviene del tipo de conexiones emocionales que tuviste con las personas a tu alrededor. Este tipo de trauma afecta a casi todos y proviene del tipo de conexiones emocionales que tuviste con las personas a tu alrededor. Por ejemplo, a la mayoría de los niños se les elogia por su buen comportamiento y se les rechaza por su mal comportamiento. Lo que eso le enseña al niño es que solo lo aman cuando se porta bien y que no lo quieren tanto cuando expresa emociones o comportamientos negativos. Quizás de niños recibíamos más atención cuando estábamos felices o hacíamos cosas que impresionaban a nuestros padres. Pero cuando nos portábamos mal, llorábamos, mostrábamos rebeldía o expresábamos emociones negativas, nuestros padres nos ignoraban, castigaban, hacían sentir culpables o avergonzaban, y esto es bastante común. Otro ejemplo es que vivimos en una sociedad materialista y capitalista, lo que significa que trabajamos todo el día solo para poder comprar cosas y enfocamos mucha energía y atención en simplemente obtener recursos. Por lo tanto, elogiamos ese tipo de mentalidad de adicto al trabajo y la lucha constante. Otro ejemplo es que tal vez fuimos criados para no ofender a otras personas, para ser educados o para que se nos animara a cumplir con nuestro deber y obligaciones y no defraudar a los demás. Y esto puede incluir tanto a miembros de la familia como a amigos. También puede incluir a compañeros de trabajo y conocidos sociales. Así que, inevitablemente, terminamos haciendo cosas que realmente no queremos hacer, como complacer a los demás, y esto puede llevar a ciertos tipos de dinámicas en las relaciones o a pasar todo nuestro tiempo en eventos laborales, obligaciones sociales y cumpliendo con compromisos familiares. Nos sentimos mal si no hacemos estas cosas y percibimos que resultará en una consecuencia negativa. Pero en realidad esto es un reflejo de la desconexión que tenemos con nosotros mismos. Nuestra perspectiva internalizada es que no merecemos ni somos dignos de amor cuando provocamos una respuesta negativa en los demás, cuando en realidad deberíamos decirnos a nosotros mismos: merecemos amor sin importar nada y nunca deberíamos ignorar nuestras verdaderas necesidades y deseos. Si nos despriorizamos tanto que ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades genuinas, porque nos desconectamos tanto de nuestro verdadero yo, perdemos la perspectiva. A los niños a menudo se les transmite el mensaje de que ciertas partes de ellos son aceptables, mientras que otras no, lo que lleva a una división en el propio ser. Los niños enojados no reciben amor. Ser amable genera aceptación por parte del padre o la madre. Pero más adelante en la vida, puedes sentir que solo eres digno de amor cuando haces las cosas bien, lo que significa perseguir la perfección e identificarte rígidamente con ciertos roles, mientras te desconectas de las otras partes más vulnerables de ti mismo. Terminas haciendo un trato terrible. Aseguras tu supervivencia física y emocional renunciando a quién eres y a cómo te sientes, y esto se traslada a la adultez. Permíteme compartirte una historia personal. Cuando era residente de cirugía, trabajábamos muchas horas, entre 80 y 100 horas a la semana. A veces trabajábamos 36 horas seguidas sin dormir y en ocasiones estábamos en quirófanos durante 12 horas seguidas sin pausas. Y esto no fue solo por unos días o meses. Esto duró años. Con ese tipo de experiencia aprendí a trabajar a pesar del hambre y la sed. Aprendí a trabajar a pesar de la falta de sueño. Aprendí a ignorar mis planes sociales y las necesidades emocionales de mi propia familia. Incluso aprendí a no orinar en todo un día. Ahora podrías pensar que este tipo de experiencia no es saludable, y no lo es. Pero para convertirme en cirujano, tuve que someterme a este tipo de tormento y abuso. Algunos dirían que soy dedicado, otros dirían que soy desinteresado o resiliente. Pero estos son solo eufemismos para soportar el trauma, y yo lo justificaba diciéndome: mi vida tendrá más valor cuando me convierta en cirujano y pueda operar a pacientes, porque no muchas personas son capaces de hacer algo así. Básicamente, acepté y participé ciegamente en una cultura de abuso y trauma para perseguir este objetivo implacable.
¿Y cuál fue el resultado? Bueno, tengo una carrera exitosa y una práctica quirúrgica, pero hasta el día de hoy a veces ni siquiera sé cuándo tengo hambre, sed o estoy cansado. Pongo excusas para no mantenerme en contacto con mi familia y amigos. Pongo excusas por comer mal y no hacer ejercicio. No dedico suficiente tiempo a estar en la naturaleza ni a practicar una rutina espiritual diaria. Y todo esto es porque percibo erróneamente que hay asuntos más urgentes que merecen mi atención en el presente. Y comparto con ustedes esta experiencia tan personal solo para decir que nadie es inmune al trauma y afecta a todos. La búsqueda de riqueza, estatus, importancia y relevancia está motivada por el miedo a las consecuencias y es una carga de nuestro sistema de creencias. De hecho, necesito pensar conscientemente en lo que hago cada día para evitar caer en esta trampa. Así que voy a intentar darte algunas herramientas que puedes usar para analizar activamente tu vida y así aumentar tu conciencia. Primero, aquí tienes algunas formas de determinar si algo es traumático. Te limita, te constriñe, disminuye tu capacidad de sentir, de pensar, de confiar, de afirmarte, de experimentar el sufrimiento sin sucumbir a la desesperación o de presenciarlo con compasión. Te impide verte abrumado por tu miedo, tristeza y dolor al hacer que escapes habitualmente hacia el trabajo, el autoconsuelo compulsivo o la autoestimulación por cualquier medio. Te ves obligado a engrandecerte o a borrarte a ti mismo con tal de obtener aceptación o para justificar tu existencia. Tienes una capacidad disminuida para experimentar gratitud o para apreciar la belleza y el asombro de la vida. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo actúa y se comporta la persona traumatizada? Bueno, muchos de ellos tienen una preocupación automática y compulsiva por las necesidades emocionales de los demás mientras ignoran sus propias necesidades. También presentan una identificación rígida con los roles sociales, el deber y la responsabilidad. Muchos están sobreexigidos, hacen multitareas o son hiperresponsables, basados en la convicción de que su propio valor personal está ligado a su capacidad de proveer y dar. También presentan represión de una agresión y enojo saludables y autoprotectores. Les digo a todos mis pacientes, tienes que ser más duro. También sienten una responsabilidad personal por los sentimientos de los demás y la necesidad de no decepcionar a nadie. Todo esto es básicamente lo opuesto a cómo actúa un niño. Los recién nacidos, por ejemplo, no se preocupan por expresar sus sentimientos, simplemente lloran y no lo piensan dos veces. Pero, desafortunadamente, algunos de estos patrones de comportamiento represivo no solo se normalizan, sino que se celebran en esta cultura. Mucha gente considera que estas características son fortalezas admirables, no debilidades. Les asignan nombres como compasión, honor, diligencia, amabilidad, generosidad. Pero la realidad es que hay un gran sacrificio que ocurre en el individuo que muestra estas cualidades. Así que te invito a que participes conmigo en este proceso, a avanzar de manera natural hacia la plenitud, a explorar verdaderamente cómo el trauma, la autodisociación y el desprendimiento de partes de tu verdadero ser afectan negativamente tu vida y tu salud, y qué puedes hacer para cambiar esto. Te estoy pidiendo que recuperes las partes perdidas de ti mismo y que encuentres áreas en tu vida en las que tu plenitud aún no se ha realizado o vivido por completo. Y para lograr esto, necesitas un compromiso momento a momento para hacerlo. Así que vamos a sumergirnos y tratar de entender todo esto. Hemos creado una serie de herramientas y ejercicios para ayudar a tomar conciencia de cómo el trauma afecta tu vida. Así que un poco de contexto. Primero, sabes y sospechas que hay un problema. Un ejemplo puede ser que tengas inflamación, disfunción digestiva o una enfermedad autoinmune. Luego sabes por qué es un problema, porque experimentas consecuencias reales. También sabes por qué se convirtió en un problema. Quizás tenías ciertas creencias y perspectivas que te llevaron a tomar ciertas decisiones en la vida. Así que, en tercer lugar, la pregunta es, ¿qué puedes hacer al respecto? Y aquí es donde examinas las excusas para la inacción o para no cambiar y trabajas para mejorar la conciencia y puede que trabajes con un mentor o un coach. Muy bien, eso fue mucho y te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video. Permíteme decir esto.
Recientemente empecé a leer mucho sobre cómo el estrés, el trauma y los estados emocionales negativos contribuyen a la inflamación autoinmune y al lupus, el síndrome de Sjögren y el trastorno mixto del tejido conectivo. Y pensé que sería muy valioso para los miembros de la Clínica de Inmunidad Mente-Intestino tener un enfoque dedicado a aumentar la conciencia de estos factores en sus propias vidas. Un autor que creo que también aboga firmemente por esto es el médico canadiense Gabor Maté. Y por eso hemos añadido recientemente una sección de coaching en conciencia sobre el trauma en la Clínica de Inmunidad Mente-Intestino, porque es muy importante identificar cómo estos factores contribuyen a la toma de decisiones, la perspectiva y el comportamiento en la actualidad. Tener una metodología confiable para producir resultados duraderos es necesario para lograr una sanación poco común de enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome de Sjögren y trastornos mixtos del tejido conectivo, y la única manera de lograrlo es aumentando la conciencia. Como siempre, si crees que este video fue útil, por favor dale me gusta y sígueme. Además, comparte este video con cualquiera que conozcas que pueda estar lidiando con estrés y eczema. Por último, siéntete libre de ver algunos de mis otros videos, incluyendo historias de éxito en este canal o en mgiclinic.com.